aquí tenemos los pronombres relativos simples. Bien, vamos a poner aquí masculino, femenino y neutro. Bien, los pronombres relativos simples son los más simples y sencillos que hay, y los que primero se aprenden siempre. Se conjugan como si fueran primera, tercera y segunda conjugación, ¿de acuerdo? Como la primera, como la tercera y como la segunda. Entonces es muy fácil de aprender. Sería el singular, voy a decirlos por orden de primero masculino, luego el femenino y luego el neutro. En singular el nominativo sería qui, quae, quoth, qui masculino, quae el femenino, quoth el neutro, el acusativo quem, quam, quoth. El genitivo y el dativo sería lo mismo para los tres casos. Sería cuius, el genitivo, y el dativo cui. Y luego el ablativo sería quo, qua, quo. ¿De acuerdo? Y el plural sería, voy a hacerlo por el mismo orden, el nominativo sería qui, quae, quae, el acusativo quos, quas, quae, el genitivo quorum, quarum, quorum, y el dativo quibus, para los tres lo mismo, y el ablativo lo mismo, quibus, para los tres igual. Es muy sencillo. Otros pronombres relativos que hay son los indefinidos quicumque, quaecumque y quodcumque, que estos ¿cómo se declinan? Pues se declinan igual que los pronombres relativos simples. Qui, quae, quoth, lo único que se le añade esta partícula, que es invariable, se le añade nada más. Por ejemplo, si quisiéramos hacer lo que es el acusativo, sería, quem, cumque, quam, cumque y quodcumque, igual que aquí. Es decir, se declina igual esta parte, solo que se le añade esta otra. Y luego tenemos una tercera forma de relativo, que es quis, quis o quid, quid, que se usa muy poco, que sería esta, pero se usa muy poco y bueno, es algo anecdótico. También tenemos los pronombres adjetivos interrogativos, que serían como pronombre quis, quae, quid, que se traducirían como quién o como qué. ¿Quién? ¿Qué? La forma quis vale para el masculino y alguna vez para el femenino. Quae se utiliza para el femenino y quid para el neutro. Quis est sería un ejemplo, por ejemplo, quis est, ¿quién es? Otro ejemplo, a ver, quae vestrum dicitur Marcella, ¿quién de vosotras se llama Marcela? O qui dicis, que significa ¿qué dices? Bueno, esto es el pronombre. Quis para el masculino, quae para el femenino y quid para el neutro. Como adjetivo, qui, quae, quoth. ¿De acuerdo? ¿Qué sería cuál o qué clase de? Por ejemplo, sería cuál o qué clase de. Pero yo os aconsejo que lo traduzcáis más por cuál. Por ejemplo, cuál casa, hay cuál, sería un adjetivo que acompaña a casa. En los ejemplos que estoy leyendo ahora mismo, por ejemplo, qui puer, pues en muchos libros lo traducen como qué clase de niño, qué clase de chico, pero podríamos decir también cuál chico, aunque esto no se suele decir en castellano, queda muy forzado, queda mejor que chico, pero bueno, qué clase de chico podría ser. Y después tenemos uter, utra, uter, utra, utrum, que significa quién, cuál de los dos. ¿Cuál de los dos?
esto se hace cuando hay dos entre que escoger, o sea, hay dos individuos y dices cuál, pero tiene que ser siempre de dos, uno o dos. Si hay más de dos individuos no se puede utilizar uter, utra, utrum. Y se declina igual que bonus, bona, bonum. A excepción del genitivo singular, que es utrius para los tres géneros. Genitivo singular, utrius para los tres géneros. Y el dativo singular, que es utri, también para los tres géneros. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver los pronombres adjetivos indefinidos. Los indefinidos en latín tienen dos usos. Se pueden usar como pronombres, con su uso pronominal, o como adjetivos, acompañando a un nombre, que es el uso de adjetivar. Y la declinación en líneas generales es la misma que la del relativo, pero con divergencias que vamos a señalar. Vamos a ver el primer ejemplo. Sería quis, quae o qua, quid, que significa alguien o algo, y que hace de pronombre. ¿Cuál sería el adjetivo? El adjetivo sería quis, quae, qua, quod. Esta es la diferencia. Y sería alguno o algo. Y esto sería el adjetivo. Y después tienen los compuestos que serían aliquis y quispiam. Es decir, que este compuesto aliquis sería aliquis, aliquae, aliquod, y en quispiam lo mismo. Se declina esto y esto permanece invariable. Se declinan como relativo simple, pero con la particularidad del nominativo singular masculino y femenino y el neutro con valor de pronombre. Quisque, que significa cualquier o cualquiera. O cualquiera. Bien. Como pronombre tiene estas formas, que sería como pronombre sería quisque, quaeque y quizque. Como veis, se declina esto y esta es la parte invariable. Y como adjetivo sería quisque, quisque, quaeque, y si lo habéis adivinado, quodque. Es decir, fijaos aquí que cuando el pronombre era quid, aquí cuando el pronombre es quid, y aquí cuando es adjetivo es quod, aquí cuando es adjetivo es quod. De nuevo, esta es la parte invariable y esta es la parte que se declina. ¿De acuerdo? Quibis, que significa cualquiera que. Como pronombre tiene estas formas, que sería quibis, quaebis y quidbis. Esto sería como pronombre. Y como adjetivo, ¿cómo sería? Quibis, igual que aquí, quaebis y quodbis. La diferencia entre adjetivo y pronombre está en el nominativo acusativo singular neutro. Es decir, el nominativo y acusativo, que es el singular neutro. Otro. Utelque, utraque, utrumque.
uterque, utraque y utrumque, que significa cada uno. Y después está neuter, neutra, neutrum. ¿Qué significaría lo contrario de esto? Si este es cada uno de los dos, esto sería ninguno de los dos. Recordad que para usar este tiene que haber dos individuos. Si hay más de dos, no vale. El genitivo singular lo hacen en ius, utriusque, como os expliqué antes en uter, utra, utrum, utriusque, y el activo singular en i. Y el plural se declina como bonus bona bonum. Ahora, alter, altera, alterum. Significa el otro, de los dos. Y alius, alia, alius significa el otro entre muchos. Fijaos en estos dos. Significan lo mismo, el otro. Pero alter, altera, alterum significa el otro de dos. De dos personas, de dos individuos, de dos cosas, el uno o el otro. Ese el otro es el otro de los dos, de lo que sea, de las dos personas o de las dos cosas a las que nos referimos. Mientras que alius, alia, alius es el otro entre muchos. Entre 10 personas, el otro es alius. ¿De acuerdo? Entre muchas cosas es alius. A ver, no me va a caber. Voy a hacer un poco de sitio. Voy a borrar por aquí. Y vamos a proseguir. Tenemos nemo, neminis, que significa nadie, pero siempre referido a personas. Es un tema en consonante de la tercera declinación, pero solo se usa el nominativo y el acusativo y el dativo singulares. Es decir, nemo, nemini, neminem, nemini. Es decir, el nominativo, el acusativo y el genitivo, y el dativo singulares. Solo esos. En los demás casos se emplea generalmente la forma nullus, que es el genitivo nullus, nullius, el ablativo, nullus, el genitivo nullius y ablativo nulo. Y después tenemos nullus, nulla, nullum, que significa nadie y puede ser referido a personas o cosas. ¿De acuerdo? Se declina como bonus bona bonum y el genitivo dativo singulares se hacen en ius y respectivamente, es decir, nullius y nulli. Así que recordar que nemo nemini significa nadie y nullus nulla nullum también significa nadie, solo que nemo neminis significa nadie pero se utiliza solamente con personas, mientras que nullus nulla nullum significa nadie pero es más general, pueden ser personas o cosas.
si queréis una regla no mnemotécnica, pero para que os acordéis de esto. Que Nemo solo de personas, recordad el nombre del capitán Nemo, que se hacía llamar, cuando le preguntaban cómo se llamaba, decía me llamo Nemo, que no se sabe muy bien si es un juego de palabras de un nombre que se había puesto o que quería mantener la incógnita de su nombre y decía que se llamaba Nadie, porque era una persona. Bueno, recordad que el capitán Nemo era una persona y que se llamaba Nemo, nadie, no soy nadie. Y así es una manera de recordar que Nemo Nemini se utiliza solamente para personas, mientras que Nullum Nulla Nullum es más general para personas y para cosas.